Muy buenos días, estudiantes del curso Geometría Euclidiana del Politécnico Jaime Sasakabe. Siéntanse ustedes bienvenidos a esta segunda clase, cuyo tema principal va a ser entonces lo que tiene que ver con, o lo que está relacionado con axiomas y definiciones. En la primera clase nosotros estuvimos abordando todo lo relacionado con los axiomas. Decíamos que los axiomas eran aquellos enunciados que eran verdad, que de los axiomas se desprendían los teoremas, que eran aquellos enunciados que podíamos demostrar, y las definiciones son las estructuras formales que permiten demostrar los teoremas. Los docentes Carlos Mario Restrepo y Óscar Eduardo Clavijo les acompañarán en esta nueva clase. Entonces, dentro del cuerpo de axiomas que constituyen la geometría euclidiana, podemos hablar de axiomas de existencia, de enlace, de unicidad. Vamos a hablar de los axiomas de existencia. Vamos a empezar con el axioma de existencia del espacio. Y lo que dice este axioma, que es una verdad, es que hay un conjunto llamado espacio que tiene subconjuntos propios llamados planos, que a su vez tienen subconjuntos propios llamados rectas, y que las rectas están conformadas por infinitos puntos. Realmente el axioma de existencia no define ni el espacio, ni el plano, ni la recta, ni el punto. El conjunto de todos los axiomas permitirá que estos objetos alcancen las propiedades que intuimos por ellos. Es decir, en esta parte vamos a considerar que la comprensión se dará a través de la intuición. Este axioma, el axioma de existencia del espacio, asegura que existe el punto, la recta, el plano y el espacio. Es decir, que este axioma de existencia del espacio dice que existe el punto, que existe la recta, que existe el plano y que existe el espacio, porque el conjunto que los contiene a todos es el espacio. El punto, intuitivamente entenderemos que el punto es una marca que podemos decir que dejamos con un lápiz, intuitivamente. Pero vamos a decir que el punto es la propiedad característica que no tiene ninguna dimensión. Se representa convencionalmente por medio de un punto ortográfico de la menor dimensión posible y se nombra con letras mayúsculas situadas al lado de cada punto. Los puntos serán nombrados o denominados con letras mayúsculas de nuestro abecedario. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, el punto B, el punto C. El segundo objeto geométrico va a ser la recta. Decimos intuitivamente que una recta es una colección infinita de puntos. Entonces, se caracteriza por tener una longitud infinita, pero solo eso, longitud. Convencionalmente se representa por medio de un fino trazo de la longitud que convenga y se nombra mediante una letra minúscula o bien mediante dos letras mayúsculas situadas en dos puntos cualesquiera de la recta, ya que dos puntos geométricos determinan una recta. A este enunciado que aparece aquí entre paréntesis le llamaremos más adelante enunciado del axioma de enlace. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, y por estos dos puntos pasará entonces un trazo como este, al que llamaremos la recta AB o la recta que contiene los puntos A y B. El tercer objeto geométrico intuitivo será el plano. El plano posee una superficie ilimitada, es decir, tiene largo, tiene ancho, pero no tiene espesor, no tiene volumen, solo tiene superficie. Se suele representar convencionalmente por medio de un paralelogramo, como esta figura que aparece aquí. Se nombra mediante una letra del alfabeto griego, preferiblemente la letra pi, o mediante una letra mayúscula situada en una de las zonas del extremo. Este sería el símbolo que vamos a utilizar para el plano y diremos que este es el plano pi,
Cuando nombramos el plano a partir de 3 puntos, pondremos los puntos en la parte inferior de la letra pi y diremos que ese sería el plano nombrado por esas letras. Una figura geométrica es cualquier subconjunto propio del espacio que nosotros podemos construir como este a partir de un conjunto de puntos. Entonces tenemos aquí el punto A, el punto B, el punto C, y para esta figura geométrica podemos decir que existen unos puntos que están fuera de la figura, dentro de la figura o sobre la figura. Es decir, hay unos puntos que son interiores, hay unos puntos que son exteriores y hay unos puntos que están sobre la figura. Un punto interior es aquel que pertenece a la figura y es interior si está dentro de la figura. En caso contrario, sería exterior. Los puntos colineales o alineados son aquellos puntos que están en la misma recta. En caso contrario, diremos que no son colineales o que no están alineados. Miremos aquí en esta figura, tengo la recta, es decir, este trazo. Sobre esa recta tengo el punto A, tengo el punto B, tengo el punto C. Y estos 3 puntos serían colineales. El punto D, como no está sobre el trazo, diremos que D es no colineal o no es colineal. Simbólicamente, nosotros nombraremos así A-B-C para decir que esos puntos son colineales. Es decir, si solo apareciera simbólicamente A-B, A-C, eso significa que tenemos esos 3 puntos colineales, pero que además están en ese orden. Dados los puntos A, B y D representados en el siguiente gráfico, ahí, entonces podemos decir que C pertenece a la recta B, lo que simbolizaríamos con C, el símbolo de pertenece, o C pertenece a L, o sea que A, B y C son colineales, pero D no pertenece a la recta, lo que simbolizaremos con D no pertenece a B o D no pertenece a la recta L, o sea que A, B, C y D son colineales, A, B, C son colineales y D no es colineal. Los puntos coplanares son aquellos puntos, 3 o más, que reposan sobre un plano. Por ejemplo, el punto A, B y C. Estos son puntos coplanares. El punto D, como no está en ese plano, diremos que no es coplanar. Si tenemos 2 puntos ahí en el espacio, por estos pasa una y solamente una recta, lo cual matemáticamente se dice, sean A y B 2 puntos distintos, existe una y solo una recta que pasa por A y B. A ese se le llamará el axioma de enlace de la recta. Gráficamente sería, entonces, más o menos así, tenemos el punto A aquí, el punto B aquí, y por esos 2 puntos paso esta recta L1. Esta es una condición necesaria y suficiente para que nosotros podamos realizar el trazo de la recta L1. Por un punto, en este caso por el punto A, van a pasar infinitas rectas. Si se tienen 2 puntos, va a pasar una sola recta. O sea que podemos decir que por un punto pasan infinitas rectas, por 2 puntos pasa una recta. Axioma de enlace del plano. Entonces lo que dice el axioma de enlace del plano es que por 3 puntos pasa uno y solo un plano, que existen puntos que no están en el plano, en este caso el punto D es no coplanar. Si tenemos los puntos A y B, que son puntos coplanares, se pueden simbolizar, como decíamos anteriormente, con la letra pi, y los puntos que están al interior del plano, es decir, la letra A, B y C. Esos son puntos coplanares. Se lee también ABC y se utiliza la notación de pi para decir que es el plano, para evitar confusiones. El axioma de contención de la recta en el plano. Entonces decimos que según el axioma de enlace del plano, se necesitan ¿cuántos puntos distintos?
3. Y esos 3 puntos no deben estar en línea recta, es decir, no deben ser colineales. De esos 3 puntos vamos a elegir 2 de ellos y por ellos va a pasar una recta, es decir que con absoluta seguridad en el plano que teníamos inicialmente, si hay una recta que pasa por 2 de ellos, esa recta está contenida en ese plano pi. Si una recta L y un plano pi tienen 2 puntos distintos en común, entonces la recta L está contenida en el plano. Ahora bien, esta recta es infinita en ese plano pi y va a dividir al plano en 2 regiones distintas que llamaremos semiplanos. Este sería un semiplano donde está la letra pi y aquí donde está el cursor sería el otro semiplano. El axioma de intersección de planos. Tenemos 2 planos distintos, pensemos 2 hojas del cuaderno, se tienen 2 planos distintos y esos 2 planos distintos tienen un punto en común, entonces su intersección es una recta. Esta es una hoja que puede ser la hoja del cuaderno, esta es otra hoja del cuaderno. Si tienen este punto A en común, con absoluta seguridad que van a tener este otro punto en común, entonces por ahí va a pasar una recta. Es decir, que estos 2 planos, el plano azul y este plano blanco, tendrían en común la recta AB. Que sería lo mismo que decir la recta L. Muy bien. Y aquí entonces hemos finalizado esta parte de elementos básicos.